¿Qué tal, jóvenes? Buen día. Vamos a comenzar con la tabla de amortización tradicional. Vamos a analizar diferentes opciones. Empecemos con la opción número 1. Vamos a hacer nuestra tabla de amortización por el método tradicional y aquí les puse un auxiliar que nos puede apoyar para elaboración de dicha información. Empezamos. Decía aquí que el primer paso es calcular el importe que se va a financiar. En este problema nos indican que se va a comprar un activo con un valor de 500,000. Solamente el 80% se va a financiar, significa que el 20% pues hay que darlo de anticipo y que la tasa de interés anual es del 25%. Aunque la tasa de interés no las dan anual, los pagos tienen que ser cada semestre, o sea, cada 6 meses. Y este crédito se va a otorgar por 5 años. Nos indica el paso 1 que hay que calcular el importe a financiar. Yo ya sé que es el 80%. ¿Cómo lo calculo? Al valor del activo le multiplico el 80% que me van a financiar. Segundo punto, voy a calcular el número de pagos. El crédito es a 5 años, pero los pagos van a ser semestrales. Un año tiene 2 semestres, entonces en 5 años habrá 10 semestres. Siguiente punto, vamos a calcular la tasa de interés efectiva. Yo sé que en un año me van a calcular el 25%, pero como no se va a pagar cada año, sino que se va a pagar cada 6 meses, entonces esta tasa la tengo que convertir a semestral. Si en un año me van a cobrar el 25% y en un año tengo 2 semestres, entonces cada semestre me estarían cobrando el 12.5%. El siguiente punto nos indica que tenemos que calcular el importe de la amortización. Recuerden que estamos haciendo la tabla de amortización tradicional. En la tradicional vamos a indicar aquí para que no se nos olvide que es una tabla de amortización tradicional. Lo que pasa en una tabla de amortización tradicional o lo que lo hace tener esa situación es que la amortización siempre es igual. En esta tabla de amortización el saldo empieza con el valor de el crédito. Aquí ya indicamos que el crédito es del 80% y el 80% representa 400,000. Las tablas de amortizaciones las vamos a representar por los periodos, el saldo de la deuda, la amortización, los intereses, el pago que se va a hacer, el IVA y el importe. Y aquí será el importe que se va a pagar. Ahí está. Entonces, el siguiente punto que nos marcan es la amortización. En este tipo de tablas, la amortización siempre es igual en todos los periodos. Si yo tengo un préstamo de 400,000 y voy a tener 10 periodos para pagar, entonces ese importe lo dividiré entre el número de periodos. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta que este saldo pues tiene que ser igual a la suma de todos los pagos. Segundo punto, es importante recordar que el saldo de la deuda, aquí le vamos a poner saldo de la deuda, es el importe que vamos a identificar de lo que está restando o de lo que debemos al momento. Lo único que va a hacer que la deuda disminuya va a ser la amortización. Lo único que va a hacer entonces que la deuda disminuya va a ser la amortización. Chequen, se debían 400,000 y se abonaron 40, ahora se deben 360. Vamos aquí al periodo 5. Se debían 240, se abonaron 40 y ahora se deben 200. En el último periodo se debían 40, pero en ese último periodo se van a pagar 40, entonces al final pues la deuda ya se paga. Aquí podemos confirmar que la deuda se paga y que el importe de la deuda es igual a la amortización. Siguiente punto, dice que vamos a calcular el interés, pero el interés es sobre saldo insoluto. Eso significa que los intereses los vamos a calcular sobre la deuda actual.
no sobre el préstamo original. Vamos a ver otra vez el periodo 5. Miren, estos intereses los voy a multiplicar de ¿cuánto debo en este periodo? Bueno, en el periodo 4 yo debo 240,000. A esos 240,000 que en este periodo debo, le voy a calcular la tasa efectiva que ya calculé por acá, por este lado. Muy bien. Vamos al periodo número 9 para seguir checándolo. Miren, el periodo anterior, la deuda era de 80,000. A esa deuda le calculo mis intereses efectivos, que ya acuérdense que por acá ya los calculamos, y ese es el interés que voy a pagar. ¿Qué significa? Que yo voy a pagar al final los 400,000 que me prestaron más los intereses. El pago, chicos, es la suma de la amortización más los intereses. Siguiente columna. El IVA se calcula sobre el importe solamente de los intereses. Y el total a pagar sería entonces la suma de la amortización, los intereses y el IVA. Pudiéramos poner la fórmula sumar estos dos columnas. ¿Por qué? Porque la amortización y los intereses ya están sumados en el pago. También pudiéramos hacerla así. Y esta es la manera en la que podemos identificar una tabla de amortización tradicional.